gran placer saludarlos. Vamos a continuar con el curso de optimización 1, tratando en este video la forma matricial del método simplex. Esta forma matricial nos va a servir sobre todo cuando tratemos el tema de análisis de sensibilidad. Hasta ahora nosotros habíamos desarrollado el método simplex en su forma de tablero, su forma tabular. Pero esa información también se puede presentar y con gran ventaja de una manera matricial. Entonces para eso vamos a partir de un ejemplo. Tenemos un problema de programación lineal del tipo maximización sujeto a estas dos restricciones estructurales y bueno, las restricciones de no negatividad. Reformulamos este problema como un sistema de ecuaciones incorporando en este caso variables complementarias del tipo de holgura, ¿no? Porque las restricciones son de la clase menor o igual que. El tablero simplex asociado a este problema es el siguiente. Entonces fíjense que a este sistema de ecuaciones le podemos asociar este vector de variables que tiene las tres variables de decisión, x1, x2, x3, y las dos variables complementarias que son de holgura en este caso. Entonces son 5 variables. Para este tablero inicial, nosotros notamos que las variables básicas corresponden a las variables de holgura. Y eso es así siempre que tenemos restricciones del tipo menor o igual que. Entonces, el vector de variables básicas lo vamos a denotar de esta manera, x sub p. Y para esta iteración, les repito, corresponde a las variables de holgura. El vector aquí de coeficientes de la función objetivo está representado por estos números, ¿no? Por estos valores. 3, 4, 3 medios, 0, 0. Entonces aquí las variables están en orden. El elemento asociado a x1, el elemento asociado a x2, x3, s1 y s2. Aquí el orden es muy importante para este método matricial. La matriz de coeficientes, los coeficientes del lado izquierdo aquí de las restricciones, es esta, ¿no? Y finalmente, el vector de términos del lado derecho de las restricciones, que en este caso es 10 y 10. Tiene los mismos valores. Entonces, nosotros notamos que estos vectores y matrices que hemos definido se pueden identificar en el tablero. Por ejemplo, si nos concentramos en esta zona central del tablero que está asociada a las variables, nos damos cuenta que aquí está apareciendo el vector menos c. ¿Okay? Los coeficientes de la función objetivo. En la parte inferior tenemos la matriz A. Y aquí, fíjense que tenemos el vector B. Los coeficientes del lado derecho. Entonces, nosotros podemos expresar de manera compacta el tablero de esta forma. Entonces, es la primera iteración. Esta primera columna que tenemos acá tiene la variable z, la función objetivo, y el vector de variables básicas, que para esta iteración corresponde a las variables de holgura. Fíjense que estamos utilizando corchete cuando tenemos vectores o matrices. La siguiente columna tiene 1 y ceros para las variables básicas. Luego tenemos la zona central que corresponde a todo lo que es variable. Por eso aquí tenemos variables, tanto las de decisión como las de holgura. Entonces, asociada a la fila 0, tenemos el vector menos c. Y por debajo, asociado aquí al vector de variables básicas, tenemos la matriz A, la matriz de coeficientes de la restricción. En lo que es la columna de resultados, tenemos este elemento, que es 0 en este caso, que es lo que vale la función objetivo en esta primera iteración. Y luego tenemos aquí el vector de términos del lado derecho, ¿no? de las restricciones. Entonces, nosotros podemos expresar de esta manera, utilizando las definiciones de vectores y matrices de nuestro problema, el tablero del método simple. Ok, ¿qué pasa si nosotros seguimos iterando en nuestro algoritmo simple? Okay, aquí tenemos el tablero anterior,
se trata de un problema de maximización, debemos determinar qué variable entra en la base y para eso en esta parte de acá, ¿okay?, identificamos el coeficiente más negativo. Ese coeficiente está asociado a la variable x2, ¿no? Es menos 4. Entonces, x2 es la variable que entra a la base. Esta va a ser entonces nuestra columna pivote. Dividimos estos términos del lado aquí derecho, del lado de resultados, con los elementos de la columna pivote. Entonces, eso nos va a dar 10 entre 2, que es 5, y nuevamente 10 entre 2, que es 5. Entonces, se trata de un empate. Los empates se resuelven en el método simple de manera arbitraria. Entonces, vamos a seleccionar a S1 como la variable que va a abandonar la base. Entonces, el coeficiente pivote es 2. Tenemos que convertir ahora esta columna en una columna pivote utilizando operaciones elementales de renglón. De manera que x2 sea efectivamente una nueva variable básica. Bueno, aplicamos las operaciones de Gauss-Jordan, convertimos la columna de x2 en una columna pivote y tenemos que seguir iterando, ¿no?, eventualmente. Pero vamos a tratar ahora de asociar esto con matrices y vectores. Recuerden que estamos trabajando con el método simplex matricial. Entonces, nuevamente, estamos ahora tratando de presentar un tablero para las iteraciones siguientes, ¿no? Ahorita vamos a considerar de la 2 en adelante. Entonces, aquí tenemos esta parte, esta primera columna, ¿okay?, la columna de variables básicas. Tenemos la variable z, la función objetivo, y luego el vector de variables básicas, que en este caso estaría constituido por x2 y s2. La siguiente columna es esta, 1 y el vector 0. Y posteriormente, en la zona central del tablero, que es la zona que está vinculada a toda la parte que es variable, ¿okay?, nosotros podemos identificar esta primera fila, que se puede demostrar que se puede obtener por esta operación CB, B inversa A menos C, y esta zona inferior de elementos que vamos a hacer corresponder con esta operación matricial, B inversa por la matriz A. Entonces, de momento nosotros conocemos es A y C, que lo definimos para el problema inicial. Luego, en el caso del lado derecho, bueno, esto que está aquí está correspondiendo a 20, allá arriba, y esta parte que está aquí al vector 5, 0. ¿Okay? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo identificamos estos elementos, ¿no? C sub B y B. Porque si los llegamos a identificar, nosotros podríamos calcular todos los coeficientes que están en esta zona del tablero. Otro comentario es que nosotros hemos colocado que este tablero matricial del método simple es válido aquí a partir de la iteración 2, pero eso no es así. Eso nos puede servir desde la iteración 1, la anterior, porque se puede demostrar que en la iteración 1 que presentamos antes, este vector C sub B es 0 y la matriz B corresponde a la matriz de identidad. Entonces fíjense que si C sub B es 0, si C sub B es 0, toda esta parte estaría, no estaría presente y el resultado sería entonces menos C. En esta parte, nuevamente, el resultado sería 0. Aquí como B es la identidad, la inversa de la identidad es la identidad, aquí tendríamos la identidad por A, eso daría la matriz A. Y nuevamente, aquí tendríamos la identidad por B, por lo tanto el resultado sería B. Entonces, para la iteración 1, estamos obteniendo con este tablero matricial que hemos definido
el mismo resultado anterior. Por lo tanto, en definitiva, nosotros podemos asociar cualquier iteración del método simplex con este tablero. Y este sería el que uno se aprendería para aplicar el método matricial, esta forma matricial de disponer la información del algoritmo simplex. Ok, entonces vamos a plantearnos ahora resolver el problema del ejemplo, pero desde el inicio utilizando esta técnica del método simplex matricial. Recuérdense que nos faltaría, para poder aplicarlo, determinar quién es C sub B y quién es B. Entonces, si nosotros logramos caracterizar C sub B y B, pudiéramos aplicar el método simplex matricial. Ok, entonces retomamos nuestro ejemplo. Y para este ejemplo en particular, estos son los vectores y matrices, ¿no? El vector aquí de coeficientes de la función objetivo, la matriz de coeficientes del lado izquierdo aquí, de las restricciones estructurales de nuestro problema, y el vector de coeficientes del lado derecho. Entonces, para la iteración 1 y en adelante, ¿okay?, este es el tablero matricial que se va a utilizar. Como se trata de la primera iteración, para este tipo de restricciones, que sabemos que son de la clase menor o igual, el vector de variables básicas va a corresponder a las variables de holgura. Entonces nosotros tenemos que nuestro vector de variables básicas corresponde a S1 y S2. ¿Cómo se determina la matriz B, que es la matriz base de nuestro problema? Bueno, esto es sencillo. Nosotros siempre vamos a identificar la matriz B mirando las columnas de la matriz A que están relacionadas, vinculadas con las variables básicas que se están considerando en la iteración en curso. Y esta matriz siempre está ordenada. Entonces, los elementos de esta columna se asocian a X1, a X2, después X3, S1 y S2. Entonces nosotros vamos a tomar las columnas asociadas a las variables básicas de esta iteración, que son S1 y S2. Esto es una matriz de identidad. Cuando se invierte, obtenemos la misma matriz de identidad, por lo tanto B inversa es la matriz de identidad. Tenemos que calcular también el vector C sub P, y para eso procedemos de la misma manera. Nosotros ahora aquí en el vector aquí en este vector, escribírselo. Aquí nuevamente estos elementos están ordenados. Nosotros C sub B va a corresponder entonces a los coeficientes del vector C que están asociados a las variables básicas de la iteración en curso, que en este caso son 0 y 0. Por eso que aquí tenemos esos elementos. Construimos esta parte de acá, CB, B inversa A menos C, y eso nos da este resultado, este vector. Y recuérdense que estamos en un problema de maximización. Tenemos que determinar cuál es la variable que entra a la base. Buscamos el coeficiente más negativo, que es el de menos 4. Y está asociado a la variable x2, por lo tanto x2 va a entrar en la base. Hay que determinar ahora quién sale. Entonces, para eso, calculamos la matriz B inversa por A. Calculamos el producto de B inversa por A. Y recuérdense que, como la matriz B inversa es la identidad, B inversa por A va a ser igual a la matriz A. Entonces, como está entrando la variable x2, identificamos la columna asociada a la variable x2. Por eso que aquí escribimos esa columna, 2 y 2. Y luego, del producto de B inversa por B, que nuevamente como B inversa es la identidad, aquí vamos a colocar directamente los elementos del vector B, que es 10 y 10. Aquí efectuamos la división 10 entre 2, 10 entre 2,
nos va a dar 5 en ambos casos. Resolvemos el empate de manera arbitraria diciendo que es la variable S1 quien sale de la base. Entonces, en la siguiente iteración, el vector de variables básicas, en vez de ser S1, S2, será X2, S2. Entonces, en la siguiente iteración, utilizamos ese vector de variables básicas, X2, S2. Entonces, nosotros buscamos aquí las columnas asociadas a esas variables para construir la matriz de base. Entonces, va a ser la de X2, que es 2, 2, y la de S2, que es 0, 1. La invertimos, este es el resultado, y calculamos igualmente el vector C sub B, identificando aquí los elementos que están asociados a las variables básicas de la iteración en curso. En este caso 4 y 0, la de X2 y la posición aquí de S2. Calculamos este vector, CB, B inversa A menos C, nos da este resultado. Nuevamente buscamos el coeficiente más negativo, que es menos 3 medios en este caso. Eso nos indica que X3 es la variable que entra en la base. Calculamos la matriz B inversa por A, la matriz B inversa por B, nos dan estos resultados, y luego determinamos qué variable sale de la base, relacionando las columnas de interés. Entonces fíjense que en este caso, recuérdense que uno divide por elementos que son mayores estrictamente que 0. Entonces eso nos daría que aquí la única división posible es 0 entre 1. Eso da 0, y eso es un indicativo de que S2 es la variable que va a abandonar la base. Entonces X3 entra, S2 sale para la siguiente iteración. Entonces en la iteración 3, el vector de variables básicas es este. En la matriz A tomamos las columnas asociadas a X2 y X3, que serían 2, 2, 0, 1. Formamos la matriz base, la invertimos y calculamos aquí los coeficientes del vector C sub B, que son los que están asociados a X2 y a X3, o sea, 4 y 3 medios. Se procede a determinar este vector, CB, B inversa A menos C, nos da esto. Como todos los coeficientes son mayores o iguales que 0, esto nos indica que el tablero es óptimo. Entonces, podemos calcular los valores aquí del lado derecho para determinar el valor de la función objetivo z y el valor de las variables básicas. Eso nos daría que z tiene un valor de 20 cuando efectuamos este cómputo, ¿no? C sub B, B inversa por B, eso da 20 como resultado. Y las variables básicas, que son X2 y X3, toman estos valores, ¿no? Y eso lo determinamos después de efectuar esta operación, ¿no? De la inversa de la matriz base por el vector aquí de coeficientes del lado derecho de las restricciones. La otra variable de decisión, X1, como es no básica, va a ser igual a 0. Entonces nuestra solución sería esta, ¿no? 20 para la función objetivo y 0, 5 y 0 para el vector de variables de decisión. Les agradezco infinitamente la atención que me dispensaron. Les deseo un muy feliz día.